Buenos días a todos. Vamos con la clase 2 de nuestro curso de parasitología. Debido a que en esta clase les mencionaré palabras como protozoarios, helmintos, huevo, larva, entre otros términos que aún no vemos, pero que sí abordaremos más adelante en el curso, les diré brevemente que de manera general los parásitos se clasifican en protozoarios, helmintos y artrópodos. Los protozoarios son organismos unicelulares y por lo tanto microscópicos que existen en dos formas o en dos fases. Existen en forma de quiste y en forma de trofozoito. Los helmintos, en cambio, son gusanos pluricelulares macroscópicos que pueden llegar a medir varios metros, como por ejemplo las tenias. Y estos helmintos existen en forma de huevo, de larva y de gusano adulto. Estos gusanos adultos son ovíparos, es decir, ponen huevos. Esos huevos luego van a embrionar. Embrionar significa que van a generar una larva en su interior. Posteriormente, ese huevo va a eclosionar, lo que significa que va a dejar libre a la larva, que finalmente va a madurar a un gusano adulto que va a poner huevos y así van a continuar con su ciclo. El punto que tocaremos en esta segunda clase es el punto 5, tipos de parásitos y tipos de hospederos. Bueno, sin más, vamos a la clase del día de hoy. Existen diferentes tipos de parásitos tomando en consideración distintos criterios. Por ejemplo, de acuerdo a su localización, los parásitos pueden ser clasificados como ecto o endoparásitos. Si son endoparásitos, pueden vivir al interior de las células o fuera de ellas. O bien pueden tener localizaciones poco comunes y se clasifican en intracelulares, extracelulares y erráticos. De acuerdo a la especificidad que muestran por su hospedero, se pueden clasificar en parásitos estenopcenos y eurixenos. De acuerdo a la complejidad de su ciclo de vida, pueden clasificarse en monoxenos o heteroxenos. También pueden clasificarse en periódicos, permanentes o temporales de acuerdo al tiempo que parasitan al hospedero. Y finalmente pueden ser clasificados como facultativos, obligados o accidentales en función de la obligatoriedad que tienen por su hospedero. Iniciemos con los tipos de parásitos de acuerdo a la ubicación en el hospedero. Tenemos que los ectoparásitos son aquellos parásitos que viven en la superficie externa del hospedero. Por ejemplo, en la piel, en los pelos, en las plumas, en el pabellón auricular, al exterior de los órganos sexuales. Y como ejemplo de ectoparásitos tenemos a las pulgas, a las garrapatas, a los piojos, etc. Los endoparásitos son aquellos parásitos que se localizan en el interior de sus hospederos, como por ejemplo las tenias, giardia, tricomonas, estrongiloides, trichuris, ascaris y una gran cantidad de parásitos más. Ahora bien, un endoparásito puede ser intracelular cuando crece y se reproduce al interior de las células. Y como ejemplo tenemos a los amastigotes, que es una fase del parásito Leishmania, los cuales se reproducen dentro de los macrófagos, por eso se consideran parásitos intracelulares. Otro ejemplo de parásito intracelular lo constituye el género Plasmodium. Estos parásitos crecen y se multiplican al interior de los eritrocitos. Por el contrario, los trofozoitos de Entamoeba histolítica se localizan adheridos a la mucosa intestinal y no dentro de una célula, y de estos parásitos se dice que son extracelulares. Los parásitos de tipo errático son aquellos parásitos que pueden localizarse en una zona anatómica del hospedero que no es en la que habitualmente se localizan. Por ejemplo, fasciola hepática tiene como órgano blanco al hígado, pero en algunas ocasiones puede localizarse erráticamente en el pulmón. Otro ejemplo es Paragonimus mexicanus, que tiene como órgano blanco al pulmón, pero en algunas ocasiones erráticamente puede ser localizado en cerebro.
Ahora, los parásitos pueden clasificarse de acuerdo al número de hospederos que requieren para completar su ciclo biológico. Y el número de hospederos que requiere va a estar en relación directa con la complejidad del ciclo. O sea, a mayor número de hospederos, mayor complejidad del ciclo biológico. Cuando los parásitos completan su ciclo de vida en un solo hospedero, se clasifican como monoxenos. Ejemplo de parásitos monoxenos son Giardia, Hymenoplepis nana, Trichuris trichura, entre otros. Ahora, los que requieren 2 o más hospederos para completar su ciclo de vida se denominan heteroxenos. Y como ejemplo de estos parásitos tenemos a Fasciola hepática, a Hymenoplepis diminuta, al género Plasmodium, entre otros. En esta imagen tenemos un parásito de tipo monoxeno, el cual es Enterobius vermicularis. Este parásito entra al hospedero humano en su fase de huevo, ¿sí? Al interior del hombre, ese huevo eclosiona. Eso quiere decir que el huevo se rompe y sale una pequeña larva. Esa larva va a madurar a gusano adulto y posteriormente ese gusano adulto, al realizar la cópula, va a poner huevos. Esos huevos van a salir del hospedero arrastrados con las heces para parasitar a nuevos individuos. Entonces, podemos observar que Enterobius vermicularis usa solamente un hospedero para poder completar su ciclo de vida y por lo tanto se considera un parásito monoxeno. En cambio, Fasciola hepática es un parásito heteroxeno porque para poder desarrollarse requiere más de un hospedero. Entre esos hospederos está el ganado vacuno o el ganado ovino. Estos son los hospederos habituales para Fasciola hepática. El hombre también puede fungir como hospedero, pero es un hospedero que no es común. Además del ganado, el parásito Fasciola hepática requiere a los caracoles de agua dulce para poder completar su ciclo y por lo tanto se considera un parásito heteroxeno. Este ciclo es más complejo que el de este parásito que es monoxeno. De acuerdo a la especificidad que muestran por su hospedero, los parásitos pueden clasificarse en estenoxenos y en eurixenos. ¿Pero a qué nos referimos con especificidad? Bueno, aquí nos referimos al número de especies diferentes que pueden parasitar. Si los parásitos muestran una especificidad muy estricta por un hospedero, es decir, parasita a pocas especies de hospederos, a ese parásito se le va a clasificar como estenoxeno. Ejemplo de parásito estenoxeno es Entamoeba histolítica. Entamoeba histolítica utiliza como hospedero solamente al hombre, al perro y a los primates. Otro ejemplo de parásito estenoxeno sería Ascaris lumbricoides, que tiene como hospedero solamente al hombre. Los parásitos van a ser eurixenos si presentan una especificidad muy débil y parasitan a una gran cantidad de hospederos. Y aquí el ejemplo clásico es Toxoplasma gondii, al cual le sirven como hospederos una gran cantidad de especies, entre ellos los gatos, los conejos, los cobayos, los gondis, los cerdos, las vacas, los ratones, entre muchos más. Otro ejemplo de parásito eurixeno sería Trypanosoma cruzi, ¿sí? Ahora bien, si un parásito forzosamente depende de uno o de más hospederos para poder desarrollar su ciclo de vida, se dice que es un parásito obligado. Ejemplo de parásito obligado es el género Plasmodium, el cual para completar su ciclo de vida, todas las fases de su ciclo de vida van a estar dentro de un hospedero, ya sea el hombre o ya sea el mosquito. Este es un parásito obligado, además de ser un parásito heteroxeno, ¿no? Porque está utilizando dos hospederos.
Si un parásito puede hacer vida libre, pero también puede desarrollarse como parásito porque las circunstancias le favorecen, se va a considerar un parásito facultativo. Por ejemplo, Strongyloides stercoralis es un parásito que puede desarrollarse y completar su ciclo en los charcos. Sí, ahí puede desarrollarse haciendo vida libre. Pero si el parásito entra en contacto con la piel humana, este parásito puede introducirse y vivir como un parásito. Si en condiciones normales un parásito hace vida libre, pero accidentalmente llega a un hospedero y puede adaptarse y alimentarse de él, se va a considerar un parásito accidental. Es el caso de Naegleria y de Acanthameba, que son consideradas amibas de vida libre. Cuando un individuo se introduce a una alberca que está contaminada con estos parásitos, estas amibas pueden entrar por las fosas nasales del individuo y dirigirse al cerebro, causándole una enfermedad grave. Seguramente ustedes han escuchado hablar de la amiba come cerebros. Bueno, una de estas es la amiba come cerebros. Si ustedes analizan bien esta diapositiva, se van a dar cuenta que la definición de parásito facultativo y accidental es muy parecida. La diferencia básicamente entre un parásito facultativo y uno accidental es que el accidental se encuentra en un hospedero poco común o poco habitual. Esa es básicamente la diferencia. Ahora bien, de acuerdo al tiempo que parasitan al hospedero, los parásitos se pueden clasificar en temporales, periódicos y permanentes. Si el parásito se establece en el hospedero únicamente durante el tiempo que necesita para poder alimentarse, se va a clasificar como temporal. Y un ejemplo clásico de este tipo de parásitos pues son las pulgas. Los parásitos periódicos son aquellos que viven en un hospedero gran parte de su ciclo de vida, pero no completamente. Es decir, alternan la vida libre con la vida parasitaria. Y el ejemplo clásico también aquí es Strongyloides. Un parásito permanente va a ser aquel que vive en el hospedero durante todo su ciclo de vida. Y otra vez, Plasmodium es un ejemplo de este tipo de parásitos. Ahora bien, vamos a recordar la definición de hospedero antes de ver los tipos de hospederos que existen. Un hospedero es un organismo que aloja al parásito y que permite su sobrevivencia al proporcionarle todo lo que necesita el parásito para crecer y reproducirse. Un hospedero puede ser cualquier ser vivo simple o complejo, vertebrado o invertebrado, incluyendo por supuesto al hombre, ¿no? Que puede también fungir como un hospedero. Los tipos de hospederos que existen son estos que ustedes ven aquí. Los hospederos pueden clasificarse como hospederos definitivos, intermediarios, completos, paraténicos y accidentales. Existen dos definiciones diferentes para los hospederos definitivos y para los hospederos intermediarios, dependiendo del tipo de parásito que alojen, es decir, si es un protozoario o si es un helminto, el parásito al que están alojando. Si hablamos de que un hospedero definitivo aloja a un helminto, ese hospedero definitivo se definirá como aquel hospedero en el que el parásito alcanza su madurez, su estado adulto. Y si hablamos de que alberga a un protozoario, un hospedero definitivo es aquel hospedero en donde el parásito se reproduce de manera sexual. En el caso del hospedero intermediario, será aquel que aloja a las formas larvarias de los parásitos helmintos, o bien un hospedero intermediario es aquel en el que el protozoario se multiplica de manera asexual. Un hospedero completo va a ser aquel que funge como hospedero definitivo e intermediario, es decir,
que puede alojar tanto a la fase adulta como a la fase larvaria del helminto, o bien es donde el protozoario puede reproducirse tanto de manera sexual como asexual. Aquí tenemos un ejemplo de hospedero definitivo e intermediario en un protozoario. Ese protozoario es Plasmodium. Recordemos que en el hospedero definitivo el protozoario se reproduce sexualmente y en el intermediario se va a reproducir asexualmente. En este ciclo de Plasmodium que involucra como hospederos al hombre y a un mosquito, es decir, recuerden que Plasmodium es un parásito heteroxeno, el hombre es infectado por el mosquito cuando lo pica e inocula una fase del parásito que se llama esporozoito. Los esporozoitos van a infectar a los hepatocitos primero y luego a los eritrocitos o glóbulos rojos. En estas células, tanto en el hígado como en la sangre, el parásito se va a reproducir de manera asexual y va a dar lugar a otra fase del parásito que se denomina merozoito. Los merozoitos van a romper a los eritrocitos y van a quedar libres, invadiendo nuevos glóbulos rojos, o bien pueden diferenciarse en gametocitos. Los gametocitos son la fase infectante para el mosquito cuando éste succiona sangre de un individuo infectado. Allá acá en el mosquito, esos gametocitos van a madurar a gameto femenino y masculino, se va a llevar a cabo la fecundación, es decir, aquí en el mosquito se va a llevar a cabo la reproducción sexual del parásito. De esta manera podemos concluir que el hombre funge como un hospedero intermediario de este protozoario porque en él se lleva a cabo la reproducción asexual, mientras que el mosquito funge como un hospedero definitivo ya que en él se lleva a cabo la fecundación, que es un tipo de reproducción sexual. En esta otra imagen vemos el ciclo biológico de Fasciola hepática, que es un parásito helminto. Fasciola hepática, al igual que Plasmodium, es un parásito heteroxeno, ya que requiere más de un hospedero para poder completar su ciclo de vida. Los helmintos, a diferencia de los protozoarios, son ovíparos, es decir, ponen huevos. Los huevos de Fasciola hepática salen con las heces del ganado, que es el hospedero común de este parásito. Esos huevos deben caer al agua para poder embrionar o larvarse y luego eclosionar, dejando libre una fase móvil del parásito que se llama miracidio. Esta es una fase larvaria que va a penetrar activamente en el otro hospedero, que son los caracoles de agua dulce. Dentro del caracol se van a desarrollar varios estadios o fases larvarias del parásito hasta que finalmente una de ellas, llamada cercaria, va a salir o va a abandonar el caracol, va a nadar activamente y va a llegar hasta los vegetales semiacuáticos y ahí se va a enquistar y va a generar otra fase larvaria del parásito que se denomina metacercaria. Cuando el ganado se alimenta de estas plantas contaminadas, pues se parasita. Esa metacercaria dentro de este hospedero va a llegar al intestino delgado y ahí se va a desarrollar esa metacercaria a la fase adulta. Después de la cópula, esas formas o fases adultas van a poner huevos, los cuales van a ser arrastrados con las heces y van a salir hacia el exterior para que el ciclo continúe. Debido a que el caracol aloja las fases larvarias del parásito, es considerado hospedero intermediario de este, mientras que el ganado, que es el que alberga a los parásitos adultos, son considerados los hospederos definitivos de Fasciola hepática. Este es el ciclo de Trichuris trichura, que es también un helminto, el cual se desarrolla en un solo hospedero, por lo cual es un parásito monoxeno. El hombre es el hospedero de este parásito y es un hospedero completo. Veamos por qué. El hombre se va a infectar al
consumir aguas o alimentos que están contaminados con huevos embrionados o larvados de este parásito. En el intestino delgado del hombre, el huevo va a eclosionar, va a salir una larva, y esta larva se va a desarrollar en adulto en el ciego, que es la primera porción del intestino grueso. De igual manera, esos parásitos adultos, después de realizar la cópula, van a realizar una ovipostura y los huevos van a salir con las heces al medio exterior. Una vez en el medio ambiente, estos huevos van a embrionar o se van a larvar y van a contaminar aguas y alimentos que otro individuo va a consumir, y de esta manera el ciclo va a continuar. Como pueden observar, el hombre es un hospedero completo para este helminto, ya que es capaz de alojar tanto a la fase larvaria como a la fase adulta de Trichuris trichura. Un hospedero accidental es aquel que aloja a un parásito sin ser el hospedero común, habitual o principal. Este tipo de hospedero accidental evidentemente no es necesario para que el parásito realice o complete su ciclo de vida, sino que el parásito llegó a este hospedero de manera fortuita y como pudo adaptarse y alimentarse de él, pues esta relación se pudo llevar a cabo. Tenemos nuevamente el ciclo de fasciola hepática, en el que, si ustedes recuerdan, el ganado es el hospedero definitivo, ya que aloja la fase adulta del parásito, y los caracoles de agua dulce van a ser los hospederos intermediarios que alojan a las fases larvarias. Quedamos que la cercaria era la fase larvaria que abandonaba al caracol y luego se enquistaba en los vegetales semiacuáticos como una metacercaria. Si el hombre consume esos vegetales contaminados con la metacercaria, fungirá como un hospedero accidental. Cuando en un hospedero se desarrolla un estado larvario, pero esta larva no puede continuar su desarrollo hacia un parásito adulto, hablamos de un hospedero paraténico. El hospedero paraténico es un tipo de hospedero que es superfluo. Superfluo significa que no cumple o no desempeña ninguna función. El hospedero paraténico es ineficiente y en él se va a cortar el ciclo, a menos que ese hospedero paraténico sea ingerido por otro hospedero. Hymenopus nana es un parásito monoxeno, ya que su ciclo puede completarse en un solo hospedero, que en este caso es el hombre. El hombre se va a parasitar al ingerir huevos embrionados que contaminan aguas o alimentos. El huevo va a eclosionar, va a salir una larva y esa larva se va a desarrollar adulto. Ese adulto va a poner los huevos que van a salir con las heces y que luego van a contaminar aguas y alimentos para que el ciclo continúe al ser ingeridos por otro individuo. Los huevos eliminados en las heces de los individuos parasitados pueden ser ingeridos por artrópodos como algunos insectos. Y en ellos, en esos insectos, se va a desarrollar el estado larvario, pero el desarrollo del parásito ya no va a continuar hasta un adulto, hasta un parásito adulto. Para que desde el hospedero paraténico, es decir, para que desde el insecto el ciclo continúe, ese insecto deberá ser ingerido por el hombre, si no, el ciclo se va a cortar ahí. Y como conclusión podemos decir que en el hospedero paraténico, en este caso el insecto, el parásito no va a continuar con su ciclo biológico, pero sí va a sobrevivir y puede ser infectante para el hospedero definitivo si es que es ingerido. En el caso de los protozoarios existen algunos, como los tripanosomas,
que son heteroxenos, es decir, requieren más de un hospedero para completar su ciclo de vida, pero que en ambos hospederos se van a reproducir de la misma manera, por ejemplo, asexualmente. En este caso, ambos hospederos fungirían como hospederos intermediarios. No podemos llamarlos hospedero intermediario 1 y hospedero intermediario 2. Entonces, ¿cómo los vamos a denominar? Bueno, pues se va a tomar en consideración alguna otra característica. Lo más común es que se observe si uno es vertebrado y el otro invertebrado, y así nos referimos a ellos como hospedero invertebrado y hospedero vertebrado.